Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poquito de Venezuela, por supuesto. Hago solo un paréntesis de apertura porque me parece que no se lo puede dejar pasar. Israel está invadiendo en este momento un barrio de Líbano, supuestamente para buscar algunos altos jefes de Hezbollah, pero bueno, se mete ya en una nueva capital, con bombardeos en un nuevo país, si bien ya lo venía haciendo en algunas partes del sur. La verdad que es fuerte, es muy fuerte y es muy impactante cómo la lógica expansionista y cuando ya hay denunciados más de 40.000 víctimas fatales en Gaza, y denuncias de genocidio de por medio por parte de Sudáfrica, apoyada también por otros países. El hecho es verdaderamente terrible y seguramente si no fuera por lo que está pasando en Venezuela, sería el tema central en este momento para todo el mundo, para la región. Lo de Venezuela está siendo central en este momento. Y yo, la verdad que digo por qué. Además, Israel ya viene en varios hechos de injerencia internacional muy, pero muy fuertes, porque, bueno, bombardeó Gaza e invadió Gaza, bombardeó Siria y en Siria la embajada de Irán y luego bombardeó también ahora Beirut. Hizo lo suyo también en Yemen con los hutíes. Es muy fuerte, digo, ya son muchos países en los cuales se está involucrando Israel con estrategias expansivas, con maniobras militares que son muy contundentes y que de alguna manera, bueno, digamos que viola cualquier norma del derecho internacional. Esto no es una sorpresa. Pero sí, yendo a Venezuela. A ver, la danza de las actas. Digo para despejar un poco porque hay muchísimo dando vuelta, muchísima información, muchísima opinión, pero hay un tema que se para arriba de las actas. El Consejo Nacional Electoral aún no presentó las actas. Esto, digo a esta hora, ¿no? Estoy grabando esto a las 7:32 de la República Argentina. Hasta donde yo vi, no había presentado las actas, solo el resultado y nada más. Entonces allí hay una, bueno, hay una incoherencia y hay una demanda sobre todas las cosas para que esto ayude a echar un manto de luz y transparencia por parte de una buena porción de la comunidad internacional. Y eso es lo que se está esperando de parte de la oposición. Machado presentó una página web diciendo que tiene las actas para demostrar que González Urrutia, el candidato de la oposición, ganó con un 73%, ¿sí? Un número descomunal, a mi juicio poco verosímil, pero además la cuestión es que tampoco presentó las pruebas que justifiquen bueno, que justifique cuál es el, eh, el resultado o por qué hubo un fraude, ¿no? Y por qué ganó González Urrutia. Está claro que de todas maneras la responsabilidad la tiene el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que tiene que demostrar de alguna manera cuáles son los resultados, como lo hacen todas las autoridades electorales en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Argentina lo que yo recuerdo es que inmediatamente se presenta un, se presenta un resultado y se presenta un detalle de cómo salió la elección, lugar por lugar, ciudad por ciudad, no acta por acta, no se llega a ese punto. Creo que eso termina siendo en el conteo definitivo como hacen todos los países. Siempre los primeros resultados son provisorios y tarda un tiempo en presentarse el resultado definitivo. ¿Qué alega el gobierno? Que tuvo un hackeo y que por eso no pudo presentar las pruebas. Y claro, y que además eso fue lo que demoró la presentación de los resultados. Es cierto, en una elección que era casi un balotaje, ¿no? Porque había otros candidatos, pero había dos que básicamente se iban a llevar el gran porcentaje de los votos. Tampoco presentaron pruebas de ese apagón. Solo dijeron que vino de Macedonia del Norte, que estuvo detrás Urrutia y Machado. De hecho, el presidente del CNE pidió la detención
esa es una de las últimas novedades, pidió la detención de ambos líderes, dicen que estuvieron detrás, pero no hay todavía pruebas concretas. Además es algo poco tangible, ¿no? Un hackeo, ¿cómo lo demostrás? Esto me hace acordar constantemente Estados Unidos y Europa denuncian un hackeo por parte de Rusia o que viene de Rusia. Y bueno, sí, pero faltan pruebas, faltan hechos concretos para poder comprobarlo. En este caso surge como algo similar, ¿sí? No, siempre que hay una denuncia se tienen que presentar pruebas, ese es el hecho. Lo mismo tiene que hacer la oposición, si dice que hay un fraude tiene que presentar las pruebas. Y hasta ahora, hasta donde yo vi, la verdad que es que ahora mientras les estaba hablando veo que está la web del... la web que presentaba María Corina Machado, dice el registro electoral es clave para ejercer tu derecho al sufragio, pero no parece como un registro electoral, no muestra actas, por lo menos. Y además pide un ingreso con una cédula, intuyo que será venezolana, como no la tengo no puedo entrar. Entonces, no sé exactamente qué está pasando. En ese sentido, me parece que siguen sin presentarse las pruebas hasta el momento. A ver, al mismo tiempo, bueno, Estados Unidos... esto quería decirles, antes de ir a lo de Estados Unidos. Porque acá tengo un papel que me dio una compañera de trabajo que es venezolana, que es una muy buena recolección, donde me muestra cómo salieron los resultados desde que ganó Chávez en el año 98 hasta 2018, que fue la última elección, ¿no? Y por ejemplo, en la última elección, Maduro sacó 6 millones, un poquito más de 6 millones de votos. En esta preanuncia algo más de 5 millones de votos y unos 700.000 votos menos para González Urrutia. Eso dice el Consejo Nacional Electoral. La verdad es que está dentro de los mínimos históricos del chavismo y también es cierto que hay una oposición que tal vez hubiese tenido una mejor performance si la diáspora, la migración masiva, 7 millones de personas se habla. Hay distintas estadísticas, pero la más alta dice que migraron, que se fueron de Venezuela 7 millones de personas. Es un número altísimo y, bueno, no hay ninguna prueba, pero todo hace suponer que la gran mayoría de esa población hubiese votado en contra de Nicolás Maduro. Pero, claro, no pudieron votar, no estaban inscriptos en los registros, muchos de ellos denunciaron trabas para poder inscribirse. Y entonces eso también explica que tal vez la oposición no tenga resultados tan contundentes porque, claro, parte de ese voto. Esto me lo dijo incluso una compañera de trabajo que estaba en Venezuela y es que estaba trabajando en Venezuela en la cobertura de las elecciones. Ella me dijo que bueno, ella veía que ganaba, ella muy contraria a Maduro, pero veía que ganaba, lo veía, o sea, lo que olfateaba, ¿no? Sin ninguna prueba concreta, pero lo que olfateaba, y me dice, el problema es que buena parte de los votos opositores están fuera de Venezuela. Entonces, ¿hay algún sentido o alguna correlación con la lectura histórica de lo que presenta el Consejo Nacional Electoral? ¿Alcanza? Evidentemente no, porque hay una oposición que no lo reconoce, que siempre es un problema y lo torna controversial. Hay también una comunidad internacional que empieza a exigir algunas respuestas más contundentes. Entonces, bueno, ahí hace falta más, evidentemente, hace falta más por parte del Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral de Venezuela. Lo cierto también es que, esto lo contaba un poquito en mi cuenta de Twitter, en Estados Unidos se denunció la oposición, o no, en ese entonces, el oficialismo, el trumpismo, la extrema derecha, digo porque acá la oposición también es la extrema derecha. La extrema derecha perdió las elecciones, o las autoridades informaron que Estados Unidos que Trump perdió las elecciones, y la realidad es que...
bueno, se intentó tomar el Capitolio, no se aceptaron esos resultados. Incluso hay muchas encuestas que consideran entre los votantes republicanos que Biden se robó la elección. ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no funcionó el asalto al Capitolio? Y porque las fuerzas de seguridad al final defendieron a Joe Biden y la versión, la narrativa de que ese había sido el resultado. Obviamente nosotros desde acá no lo podemos comprobar, no lo sabemos. ¿Qué pasó en Brasil? Ganó por un estrecho margen Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué hizo la oposición? Desconoció los resultados. Al día siguiente fue a llevar adelante cortes, interrupciones en varias vías, protestas, y finalmente todo culminó con el asalto al Palacio del Planalto y los otros poderes del Estado por parte de una enorme manifestación de bolsonaristas que rechazaron los resultados electorales. Y no sé qué pasa con ese electorado, porque fue muy grande el porcentaje de votos que sacó Bolsonaro, si bien perdió, según las autoridades electorales, según la información brindada por las autoridades electorales. Y entonces, ¿por qué? Otra vez volvemos con la misma pregunta. ¿Y por qué no funcionó el asalto al Planalto? El asalto a la Casa de Gobierno brasileña. Porque las Fuerzas Armadas dijeron el resultado fue el que dictó el Tribunal Electoral. Distinto hubiese sido si consideraban lo contrario. Entonces, digamos, acá estamos ante una situación en la cual hay una guerra de narrativas y lo que termina imperando es la ley del más fuerte. Y la gran pregunta es qué va a suceder ahora en Venezuela. No por casualidad uno lo escuchó a Macri, lo escuchó a Milei, sobre todo a Macri, y lo escuchó y escucha permanentemente desde antes de las elecciones y ahora también a la oposición venezolana, hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, venezolanas. Incluso hoy se conoció el tuit, el mensaje de Bolton, un diputado, una autoridad estadounidense muy reconocida, llamando nuevamente a las Fuerzas Armadas, que además hoy rechazaron ese pedido, a que depongan a Maduro directamente, ¿sí? Entonces, es complejo el tema, porque es una guerra de narrativas y esa guerra claramente empezó antes de que comiencen las elecciones y antes de que se publiquen los resultados. Fíjense ustedes que las elecciones transcurrieron con normalidad, pero ya antes se decía Machado, la líder de la oposición, que no había otra posibilidad de resultado que no sea el triunfo de la oposición, que solo podía ser verdad un triunfo de Nicolás Maduro a través del fraude. Y además eso lo apoyaban con sus propias encuestas. Lo mismo pasaba en algún sentido del otro lado, si bien no lo decían tan así, es cierto que mostraban unas encuestas con resultados abrumadores en su favor, con esta guerra de encuestas que se fue dando, y eso también terminó generando un estado de situación. Hoy lo escuchaba un conocido periodista argentino decir, desde antes se sabía que iba a haber fraude. Claro, si así vamos a arrancar una contienda electoral, las cosas van a ir mal, seguro. Y entonces la cuestión de la guerra de narrativas termina siendo bastante delicada, ¿eh? Digo, en un contexto en el cual, esto ya lo hablamos, Venezuela ha modificado notablemente su economía, liberó las restricciones para el intercambio de capitales, quiero decir el cepo, también aplicó una política no reconocida, pero una política ortodoxa de ajuste. También esto, no solo esto, pero se generó una reducción de la inflación, una apertura con respecto a las sanciones, una reactivación de la producción petrolera y una dinámica económica que paulatinamente empezó a mejorar, sobre todo con respecto a la crisis de abastecimiento y la reducción de la inflación. El problema que persiste, que cuentan todos, tiene que ver con la falta, con los ingresos que siguen siendo bajos. Eso uno lo puede escuchar en múltiples análisis y también en múltiples testimonios que se ven en los medios de comunicación, y también la realidad de que muchas personas tienen que tener varios empleos para poder llegar a fin de mes, algo parecido a lo que ocurre no solo en Venezuela sino en otros lugares
de América Latina. Hasta ahora encontramos en el plano internacional 3 posiciones muy marcadas, muy claras. Un sector representado en China, Rusia, Nicaragua, Cuba, Guatemala no, Honduras. Todos ellos reconocen y felicitan a Nicolás Maduro por este triunfo electoral. Otra postura de otra cantidad de países, entre los cuales está Argentina, Uruguay, El Salvador, Ecuador, ¿cuál me falta por allí? Bueno, esos son algunos, no sé si me estoy olvidando alguno, que directamente dicen, o sea, condenan que hubo un fraude y de alguna manera reconocen un triunfo de González Urrutia en estas elecciones. Y después nos encontramos con una tercera narrativa, me parece que más grande y más influyente, en la que está Brasil, en la que está Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aparentemente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y la Unión Europea, que no califican los hechos como un fraude y que tampoco felicitan ni reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, sino que piden que se abran las actas y que se permita auditar este resultado electoral. Sorpresivamente moderado lo de Europa y lo de Estados Unidos. Hoy trascendió una conversación de Lula con Biden. Empiezan a haber algunos trascendidos y por primera vez se expresó públicamente Lula. Dijo que hay que mostrar las actas y que si la oposición encuentra alguna incongruencia tendrá que ir a la justicia y la justicia será la que tendrá que decidir y todos tendremos que aceptar ese resultado. Básicamente lo que pasó en Brasil. ¿Sí? Esa es la postura de Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene además a su canciller histórico, Celso Amorín, que ahora ya no es más su canciller, además es una persona mayor, pero que fue a Venezuela y está certificando los resultados, está haciendo exactamente esto, pedir las actas. Andrés Manuel López Obrador habló hoy en su mañanera, se refirió a esta cuestión y sobre todas las cosas cuestionó el comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que está plagada de adjetivos y de prejuicios y lugares comunes y de sesgos. No habla como un ente internacional que tiene que tratar de mediar, ¿no? Y que tiene que mantener cierta neutralidad. Para nada, todo lo contrario. Entonces, claro, eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, lo critica, lo cuestiona, dice de dónde sacan y cómo verifican que los resultados publicados, que los resultados anunciados por María Corina Machado, la líder de la oposición, son reales, con qué pruebas, con qué datos, y además, bueno, se vuelve a involucrar en esta tesitura, ¿no? Que se publiquen las actas, que se publiquen los resultados. El problema es que si se publican las actas, como estamos en una guerra de narrativas y cada uno va a creer lo que quiera creer, yo creo que va a seguir todo bastante igual, poco va a ayudar. Ojalá se publiquen y ojalá arroje luz y claridad y esto calme las aguas, pero esa oposición que por otro lado escuchaba que se divide en dos, ¿no? Algunos que afirman que hay grupos más violentos, que sobre todo operan en motos y están como agrediendo de forma muy violenta a distintas personas, y después hay manifestaciones más legítimas o quiero decir, o sea, más reales, ¿no? O más genuinas. Incluso en algunos barrios donde históricamente tuvo peso el chavismo, donde hoy me llegaron algunos videos, digo, reales, ¿no? Porque también, ojo, hay muchísima información falsa, muchísimos videos que en realidad corresponden a otros momentos. Eso es tremendo, ¿eh? Ojo, yo sé que es muy difícil, porque uno busca arrojar luz, verdad, claridad, pruebas, y si las pruebas están falseadas realmente es muy difícil. Pero bueno, esto está muy complicado. Una compañera de trabajo mandó unos videos y claro, los mandó ella. No entiendo que son verificados, que no son falsos. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que se ve en las redes sociales, ¿sí? Lo que se estuvo replicando en muchos casos fue erróneo, fue falso, fue mentiroso y que por supuesto contribuye a instalar un clima que tal vez no es exactamente
que no se corresponde exactamente con la realidad. Pero lo que quería decir es que como estamos en una guerra de narrativas, por más que se presenten las actas, la deriva violenta, la deriva de las creencias y de las narrativas, todo parece indicar que va a continuar. ¿Y por qué? Porque la realidad es que, ¿qué va a decir la oposición? Que las actas son truchas y que las actas que ellos tienen son las verdaderas, porque hoy por hoy sabemos que se pueden fraguar las actas. Cada uno puede decir, no, estas son las actas con mi firma. Bueno, por eso tal vez sí es importante el rol de las misiones de observación. Eso sí, yo creo que está bien porque mantienen cierta neutralidad y también tienen métodos para poder auditar. El ciudadano común de a pie no puede auditar una elección. Eso es una realidad. Eh, entonces, es complicado el asunto. Sí, también es cierto que hasta ahora no encontré demasiadas autoridades de mesa, que yo preguntaba a muchos compañeros de trabajo venezolanos cómo funciona, y me contaban que es muy parecido a cómo funciona en la Argentina, o sea, por sorteo se designa un ciudadano X que va a ser el presidente de mesa, ¿sí? O la autoridad de mesa, y que va a ser el máximo responsable del acta. No veo una horda de miles y miles de fiscales diciendo se fraguaron las actas. Claro, todavía no se publicaron, es cierto, pero eso, digo, habrá que verlo, ¿sí? El panorama es incierto, es complejo. Muchos analistas dicen que esto va a escalar. Esperemos que no suceda, esperemos que pase lo que pase, al menos se pueda esperar todo sin violencia, ¿no? Que actúen las autoridades, que se hagan todas las verificaciones, pero sin que sufra la población con hechos violentos, porque realmente esto es de lo peor, digo, venga de donde venga, ¿no? Yo soy un firme defensor del derecho a manifestarse en cualquier instancia, sin represión, y me parece que eso. Distinto es cuando ya viene un grupo como esos grupos que vimos, que vienen en motos, encapuchados. Eso sí, eso me imagino que requiere la protección de los ciudadanos ya con los cuerpos más especializados. Pero un cacerolazo, una manifestación, digo, venga de donde venga, es legítima y no tiene por qué recibir la violencia ni en Venezuela ni en ningún país del mundo. Cosa que lamentablemente en muchas ocasiones no se respeta. Lo digo por Argentina, que es lo que más conozco, donde las últimas marchas en contra de la ley Bases fueran violentamente reprimidas, acusadas de terrorismo. Digo, ese mood no va ni para Argentina ni para ningún otro país. Y lo digo en relación a que no me importa qué postura política tenga. Digo, nunca la manifestación se tiene que reprimir bajo ningún caso, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, y en esto no vale aplicar un doble estándar. Así que mañana vamos a seguir con más información sobre lo que está pasando en Venezuela y en el mundo.